Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera. Hoy, domingo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y en esta entrega casi de emergencia que hemos querido hacer, porque ese es un canal decente en el que se respetan los domingos y las fiestas de guardar, pero la actualidad manda y hace nada estábamos hablando sobre Siria. Ya han habido acontecimientos pues muy importantes que queremos hablar y por ello tenemos a nuestro amigo don Carlos Paz, analista político y experto en Siria. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy mal, me gustaría decir que muy bien, pero muy mal por cómo nos han ido llegando las noticias, con la rapidez que han llegado, cuestiones que no están todavía explicadas, esa mala información que nos ha llegado de Siria, pero que en cualquier caso la noticia es demoledora porque es la desaparición de la Siria que hemos conocido, de la Siria basista, de la Siria aconfesional, para pasar a una Siria o gran parte de Siria, y de eso vamos a hablar, en manos del yihadismo más radical, como puede ser el que comanda Al-Qaeda. Bueno, todo esto que cuentas parece que nos han enterado mucho en los medios occidentales, porque por lo que dicen, veía Almudena Ariza en televisión española que lo daba como un triunfo de la resistencia, ¿no? Casi, casi, una cosa así un tanto chocante. Es auténticamente repugnante ver que hay gente que se está alegrando en las redes, gentes que yo entiendo que incluso pudieran ser enemigos o poco amigos de la Siria de Bashar al-Assad, pero que saben perfectamente que lo que va a ocupar el espacio que deja Siria es el islamismo. Entendiendo esto, con todo lo que conlleva, ya se han hecho comunicados acerca de cómo se va a implantar la Sharia, de cómo se están haciendo listas de cristianos, ya veremos para qué, y de cómo se va a transformar esa Siria que era enteramente aceptable por Occidente, por sus usos y costumbres, por que se podía ir con total libertad, pues nos vamos a encontrar con un paraíso del islamismo, con campos de entrenamiento de terroristas, con la expulsión o exterminio de cristianos, y con la implantación de la Sharia más estricta. Parece mentira que haya gente, he visto lo que tú dices de esa persona de televisión española, o gentes que viven en el anonimato de Internet, como Memoria de Pez, que es una cuenta enteramente otanista, o como Vidal Cuadras, que le he tenido que contestar al respecto, porque se hacen, en el mejor de los casos, los tontos y se creen que eso, la desaparición de Al-Assad va a dar paso a algo parecido a un sistema democrático. Estamos hablando, e insisto tanto porque parece que es que no queda claro, que estamos hablando del islamismo más radical, que estamos hablando de Al-Qaeda, enteramente alucinante que haya gente que defienda la imposición de ese régimen ya no totalitario, no democrático, sino el islamismo más delirante. Sí, sí, ciertamente es asombroso, pero bueno, yo también he visto muchos mensajes, incluso algunos de ellos nos los han dejado en el canal, en los mensajes del anterior programa, y por eso hemos querido aparecer pues para explicar un poco lo que está pasando. ¿Quién manda ahora en Siria? ¿Se sabe algo? ¿Quién ha tomado el poder? ¿Qué se sabe con datos claros? Antes de nada, decir que yo no pensaba en esta rapidez, y lo he manifestado en varios programas, no pensaba que se fuera a producir de esta manera, pero me faltaban elementos de análisis. Uno, que no sabemos ni a día de hoy qué pasó en esas reuniones en donde ha estado Turquía, Irán, Rusia, todas esas potencias regionales, y debieron acordar cosas muy parecidas a no hacer frente a esta insurrección islamista. Es verdad, y lo he estado defendiendo y lo sigo defendiendo, que en el primer momento, en ese viernes que comenzó la irrupción islamista, Irán había pedido explicaciones a Turquía porque había estado viendo a través de satélites que había movimientos, y Turquía le dijo que no se preocupasen, que no iba a pasar nada en esa zona. Había un alto el fuego desde el año 2020 y eso facilitó todo este avance, un dato que no sabía. Y desde luego lo que hemos ido sabiendo luego, y ya tengo expresamente confirmado,
que altos representantes del ejército han colaborado con su inacción para que los islamistas de Al-Qaeda se movieran con total prodigalidad y fueran avanzando de la manera que lo han hecho. De hecho, hay también alguna otra cosa explicable, como el mutismo del propio Bashar al-Assad, del que hoy, en la tarde del domingo 8 de diciembre, no sabemos con certeza su paradero. Hay teorías de que podría haber muerto escapando en un avión, hay una teoría acerca de ese avión en el que podría haber salido, hay teorías de que ya está en Rusia, sea como fuere, no sabemos qué ha sido de Bashar al-Assad, pero entre unas cosas y otras, entre esa inacción del ejército, entre la acción de Rusia e Irán, que les pilló desprevenidos y que luego han aceptado las fuerzas islamistas avanzaran, nos encontramos como nos encontramos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a comandar toda la Siria post al-Assad? Bueno, a día de hoy está fraccionada, cantonalizada. Hay un espacio que ha ocupado Israel. Netanyahu, con toda la desvergüenza del mundo, ha manifestado que que deja de cumplir ese alto el fuego que se firmó en el 73 y ha aprovechado para ampliar su avance a través de los altos del Golán, a través de esa provincia del sur que es Suaida. Hay unas tribus vinculadas a los drusos que han tomado el control y que no hay que vincular con el islamismo, pero que tienen el control de Quneitra en el sur también. Están los kurdos en el este de Siria, en un tercio del este, que lo tienen bajo su control. Hay otras fuerzas minoritarias. Ha reaparecido el Estado Islámico en la zona del desierto al este del país. También controla extensas zonas, pero sin gran relevancia. Y, por supuesto, están las tropas de Turquía a lo largo de la frontera con Siria, como entraron desde el año 2019, y todas esas fuerzas islamistas comandadas por Al-Qaeda que ya controlan desde Alepo hasta Damasco. Dentro de esas fuerzas también habría que dividir gentes que siguen a Al-Nusra, Al-Qaeda, y gentes que siguen a la Hermandad Musulmana. Y que, siendo este el puzzle con el que nos encontramos en Siria, yo, desde luego, lo que entiendo es que va a haber una guerra interna en Siria y esa va a ser la primera consecuencia. A partir de ahí, el escenario es enteramente impredecible. Desde luego, un mal escenario para los cristianos. Sería posible que incluso esas fuerzas de Al-Qaeda y el Estado Islámico pudieran entrar en Irak. Eso no lo descarto en absoluto. Y al final lo que se ha hecho es dividir a Siria. Se va a hacer de una manera formal. El primer ministro sirio sí ha quedado en Siria para hacer algo parecido a un traspaso de poderes, para que no haya un vacío formal, pero lo que se va a decidir va a ser la cantonalización, la división de Siria, como así era uno de los proyectos desde el 2011, y de hecho fue algo que se hizo al terminar la Primera Guerra Mundial, y durante 20 años Siria estuvo cantonalizada por cuestiones étnicas y religiosas. De hecho, la bandera de estos islamistas es la bandera que existió en Siria cuando estaba cantonalizada debajo del mandato francés. Es exactamente la misma. Esa es la instigación y esa va a ser la consecuencia inmediata de Siria, dividirla, hacer pequeñas Sirias. Bueno, pues el que ya tengan esa bandera ya indica un poco por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué va a quedar del ejército de Al-Assad? ¿Se sabe algo? ¿O siguen luchando? ¿Han desaparecido? Hasta esta mañana, había todavía algunos pequeñísimos focos. Había en el propio Damasco, en torno a una mezquita chií importante, una mínima resistencia. Se ha dejado finalmente a eso. Eran iraníes los que estaban ahí, se les ha dejado ir. Había una zona en la costa, Latakia y Tartus, donde están las bases rusas y donde coincide con que la población es el mayor número alawí, que no sabíamos si iban a entrar las tropas islamistas, las milicias, los terroristas islamistas, y a lo largo después de las 2 de la tarde hora española,
han entrado en esa zona. Curiosamente, en las bases rusas no han entrado, no han querido tener ese conflicto, o por lo menos no han entrado tal vez como consecuencia de lo acordado en esas reuniones de días pasados. Así que yo tenía la esperanza de que en esa zona pues, se pudiera formar un cantón alawí, que no descarto que se forme cuando se decida qué va a ser de Siria al final, cuando Rusia, Irán y otras potencias, la propia Turquía, lógicamente, decidan qué va a ser de Siria, porque a día de hoy no está decidido qué va a ser Siria. Hay una serie de componentes, todos los que he ido describiendo, que tienen trozos de Siria. Seguramente esos trozos se van a cantonalizar y van a formar pequeños territorios, pequeñas Sirias que era una de las grandes finalidades del comienzo de la guerra allá por el 2011. Y sobre el paradero de Al-Assad y su familia no se sabe nada con claridad todavía, ¿no? Como has sugerido antes. He preguntado, pero fíjate, he preguntado a agentes en Siria, a los hasta ayer responsables de Siria en España, pero no saben decirme ni ellos qué es de Al-Assad. La cuestión de Al-Assad es muy curiosa porque ha mantenido un mutismo muy extraño desde que comenzó esto el día 27 de noviembre. Tendría que haber salido, tendría que haber pronunciado algún discurso, pero no, se ha mantenido, me dicen que hasta ayer sí estaba en Damasco, pero a partir de hoy, a partir de la noche de ayer, no se sabe dónde está Al-Assad y existen todas esas teorías de que pudiera estar en Rusia o pudiera haber fallecido. No se sabe a ciencia cierta absolutamente nada. Y si vamos ya al punto clave, ¿a quién beneficia esa situación? ¿A qué potencias? Bueno, esto a los enemigos de Siria, lógicamente. Israel ha avanzado, Israel ha cortado el eje de resistencia que conformaban el Líbano, Siria, Irak e Irán. Como íbamos manteniendo durante toda la semana por ese eslabón más débil de la cadena, que era Siria. Beneficia a Turquía, que tenía una franja territorial invadida desde el año 18-19 y que ha ampliado en estos días también. Beneficia, por supuesto, al islamismo, que se va a encontrar con que Al-Qaeda va a ser dueño y señor de un territorio extensísimo y con representación internacional, y lo veremos a lo largo de los meses. Esa Siria, ese trozo de Siria va a ser reconocido seguramente por gran parte de Occidente, por supuesto por Israel, y de rebote también es beneficiado los kurdos, que se encuentran con ese vacío del Estado sirio. Ya no existe el Estado sirio y por lo tanto todo el territorio que tienen ocupado, que es casi un tercio del país, van a poder tener un territorio y podrían hacer ese Kurdistán. Por el contrario, claro, merma la influencia de Rusia en la zona. Irán se encuentra más aislado que hace una semana, y sobre todo Hezbollah, que se encuentra enteramente aislado dentro del Líbano, rodeado por Israel, por Turquía y por esa masa islamista que ha conquistado todo ese trozo de Siria. Esos son los grandes beneficiados y los grandes perjudicados. ¿Y qué se sabe? ¿Se sabe algo de la reacción de los norteamericanos con lo que ha pasado? ¿Han dicho algo? ¿Piensan intervenir? Porque claro, ahora están en este interregno, ¿no?, entre Biden y Trump. ¿Hay algún viso de que cambie o de que puedan influir de alguna manera? Porque claro, ahora que nos van a decir que Al-Qaeda son gente de paz, van a limpiar la cara de Al-Qaeda como con los talibanes y les van a dar carta de ciudadanía como han hecho en Afganistán. ¿Qué es lo que temes? Esto es otro, tirando del hilo, veremos que es otro regalo de la administración Biden a Trump, que tendrá que lidiar con esta situación que han creado en Siria, que sobre todo no es tanto, desde luego, es el fin de Siria, de la Siria que hemos conocido, de la Siria que hemos algunos disfrutado, y es un elemento de desestabilización para todo Oriente Próximo. Esto va a traer unas consecuencias terribles para todo Oriente Próximo.
Estados Unidos ya ha manifestado Trump que no se van a inmiscuir. Hay que tener poca vergüenza por parte de algún presidente norteamericano para decir que no se van a inmiscuir en Siria cuando han sido uno de los grandes muñidores de todo lo que ha ido sucediendo. Lo reconocerán, lo terminarán reconociendo. Recordemos que Estados Unidos ha sido el sostenedor de todos estos grupos islamistas, de los talibán, de Al-Qaeda, del Estado Islámico, y por lo tanto Trump ha dicho que es una cuestión interna siria. Bueno, es un poco inconsciente plantearlo de esa manera. Van a acabar reconociendo, como reconocieron a los talibán, como reconocieron al Estado Islámico. Quisiera recordar que en plena efervescencia del Estado Islámico en aquellos años tan terribles, Estados Unidos estudió la posibilidad de reconocer al Estado Islámico. Al-Julani, quien representa a todo este movimiento integrista islámico, tiene precio sobre su cabeza. Harán caso omiso y acabarán reconociéndolo. Esta es la situación de Estados Unidos, que dice, por un lado, que es una cuestión interna, que no quiere inmiscuirse, pero se ha inmiscuido hace mucho y ahora me parece una insensatez dejar que sean los islamistas los que lleven las riendas de la situación de Siria. Pero este es el panorama a 8 de diciembre. Ya veremos si cambia cuando Trump el 20 de enero llegue a la presidencia y se encuentre con que Siria o gran parte de Siria es un campo de entrenamiento del yihadismo que van por un lado, a entrenar a esos yihadistas y por otro lado, a exportarlos al resto del mundo. Una cosa es Afganistán, que nos queda bien lejos, pero otra cosa es Siria, que comparte el mismo mar que Valencia o Cataluña. Tendríamos y vamos a tener, de no cambiar nada, al otro lado del mar Mediterráneo, un extensísimo área donde se puedan entrenar yihadistas para exportarlos a todo el mundo, y ya veremos cómo van, de ser así, cómo van a eclosionar atentados y otra serie de cosas. Normal. Bueno, cuando los americanos dicen que no van a intervenir, aparte de la desvergüenza de la afirmación, échate a temblar, ¿no? Porque realmente es tremendo, ¿no? Y dices que se están haciendo listas de cristianos, que ya empiezan a pasar revista estas nuevas autoridades. ¿Qué datos concretos tienes sobre esta cuestión? Porque ya apunta pues un cambio de estructura social, ¿no? Ya están preparando otra Siria, como dices tú, otra Siria diferente. David al-Sham ya ha formulado algunos comunicados y en alguno de ellos ya ha formulado que se va a implantar la Sharia como única fuente de derecho, que es la finalidad que tiene el islamismo, sea del tipo que sea. Gentes de Siria me han dicho que ya se están pidiendo que se hagan estas listas. No se han hecho todavía, todavía tienen que terminar con la cuestión bélica para con el gobierno, todavía quedan esos pequeñísimos focos, ya prácticamente nada, todavía queda la cuestión de enfrentamientos con los kurdos, tienen que rehacer todo un Estado, muchos o algunos funcionarios públicos y gentes del ejército se han puesto al servicio de estas fuerzas islamistas, pero se me cuenta desde Siria que la elaboración de esas listas existen la voluntad de hacerlas. Según la interpretación del Islam que tienen estas gentes, los cristianos se tienen que someter y por lo tanto aceptan las condiciones y ser ciudadanos de segunda o se van a tener que ir. Seguramente les den la opción de irse. El Estado Islámico no daba esa opción en muchas ocasiones y se tendrán que ir masivamente bien a Irak, bien al Líbano, pero la intencionalidad de hacer esas listas en Siria me cuentan que ya es sabido que es así. Lo que llama la atención, y no creo ser el único, creo que a todos nos ha chocado mucho, ha sido la rapidez. Porque claro, estábamos hablando el jueves de este tema y ha sido como un castillo de naipes. Realmente he leído opiniones en prensa extranjera diciendo que el régimen o el gobierno de Al-Assad estaba un poco carcomido por dentro, y que esto ha precipitado toda esta historia. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, es que ha sido muy rápido todo esto. En nada. Tomar un país y Siria, nada más y nada menos, es chocante.
Ha habido dos elementos que, con los que yo no contaba, lógicamente, sabía de algunas circunstancias, pero ha sido fundamental el primer engaño de Turquía a los aliados, a los grandes aliados de Siria, a Rusia e Irán cuando comienza esto, pero indudablemente acompañando a esto, cuando se vio la rapidez con la que tomaron Alepo, que incluso en esas fechas e incluso cuando tomaron Homs, yo preveía una respuesta del ejército y que esto se alargara durante semanas y meses y pudieran ayudar los aliados de Siria, no contaba con la traición, porque hay que hablar en estos términos, con la traición de miembros del ejército que han organizado una inacción completa. Si nos fijamos en todo ese avance desde el día 27, no ha habido casi choques militares. Esto es inexplicable teniendo en cuenta la magnitud del ejército sirio, que sin ser el ejército de Irán o el ejército de Turquía, sí tenía una... se les esperaba que tuvieran una aguerrida actuación al respecto. Fijémonos que esto mismo había sucedido en el 2011 y estuvieron 10 años, hasta el 2021, hasta este alto el fuego, soportando el embate de numerosísimos grupos terroristas, quizá de mayor virulencia que los que hemos visto ahora. Es verdad que aguantaron desde el 2011 al 2015, en el 2015 hubieran perdido la guerra si no hubiera sido por el apoyo ruso, y por eso digo que estuvieron 3 años largos, casi 4, aguantando, y yo esperaba que pudieran aguantar perfectamente unos meses hasta la ayuda iraní y rusa. Esto no ha sucedido para mí básicamente porque ha habido, y también me lo han trasladado así, lo he preguntado expresamente y me han respondido afirmativamente, que ha habido responsables muy altos del ejército sirio que no han querido llegar a la confrontación e incluso han organizado una dejación de funciones y que el ejército sirio no se enfrentase a los islamistas. Este elemento ha sido fundamental. Si el ejército o parte de quienes dirigían el ejército no han querido oponer resistencia, les han abierto las puertas a los islamistas. Solo así se explica que hayan podido ir de Alepo a Homs, de ahí a Hama, llegar a Damasco con tanta facilidad y Damasco no encontrar ningún tipo de oposición. En los años de guerra, cuando yo estaba allí, el Estado Islámico estaba a menos de 1 kilómetro del barrio cristiano, pero estaban perfectamente sostenidos porque había una voluntad de aguantar el embate islamista, pero es que en esta ocasión el ejército no ha querido. Podemos hablar de una traición a Siria y una traición al Assad, entregando la nación a estas gentes que insisto por enésima vez y las que haga falta, que son Al-Qaeda. Ciertamente es chocante. Cuando estuvimos hablando la otra vez, pues no contábamos con esta variable, que ha sido sorpresiva, sin duda. Y ahora, ¿qué va a pasar con esas bases rusas en Siria? Porque, claro, hay unas bases, o sea, no menores, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ya han llegado a un acuerdo, que van a intentar, les van a decir que se vayan o cómo lo ves? ¿Crees que ya está todo cocinado? ¿Qué te hueles? Tartus y Latakia son las únicas 2 bases que tiene Rusia fuera de territorio exsoviético. Los vínculos y las relaciones que había con Siria eran fortísimas. No me saben explicar, y yo no sé explicar, cómo Rusia no ha intentado defender siquiera una parte, porque hubiera podido perfectamente defender una parte, la parte de la costa, precisamente donde están sus tropas, a espera de algo mayor. Seguramente ha habido una conjunción de elementos, además de lo ya dicho, de esa traición del ejército, de ese engaño primero de Turquía. Ha habido unos acuerdos en esas reuniones en Doha, en donde se han acordado este tipo de cosas. De hecho, hay un escrito que no está confirmado que sea del propio Bashar al-Assad, pero hay un último comunicado del gobierno sirio en donde rompían las relaciones con Rusia, supongo que al ver la dejación y cómo le han dejado caer a Al-Assad. Unas relaciones con Rusia que incluían las bases de Latakia
y de Tartus. Rusia, yo entiendo que tiene un interés desmesurado por seguir manteniendo estas bases y hasta estamos por la tarde del domingo, hasta las 4 de la tarde, hasta escasamente hace 3 horas, me han dicho que que los islamistas no han entrado en confrontación con los rusos y que los rusos siguen en esas bases. Yo no puedo saber qué han acordado, si tener o no las bases, pero yo entiendo que se va a respetar a esas dos bases. Tengamos en cuenta que conjuntamente estamos describiendo la parte más realista del islamismo, que es la cuestión de los cristianos, que es la cuestión de la implantación de la Sharia, pero como hemos dicho alguna vez, en cuestiones, por ejemplo, económicas, son ultraliberales y nadie se le escape que dentro de mes y medio, de 2 meses, las grandes empresas norteamericanas, inglesas, francesas, estarán trabajando en esa Siria islamizada. De la misma manera digo esto porque no te contravendría nada que pudieran aceptar que esas bases rusas siguieran en territorio sirio. Es verdad que esas bases han estado con la aquiescencia del gobierno de Bashar al-Assad y es posible que quisieran expulsarlas, pero estos islamistas, Al-Qaeda, no tienen el sentido nacional que puedan tener los propios talibán, que no aceptarían que en su suelo hubiera bases extranjeras, pero Al-Qaeda no tendría ningún problema y además con la gran ayuda que han tenido de Occidente, pudieran entender que esas bases, tenerlas ahí, no les molestaría. Bien pudieran quedarse esas bases, pero no sabemos lo que han acordado Rusia, Irán y Turquía acerca de sus bases en Rusia. Me extrañaría mucho que Rusia aceptase irse de esas dos bases. Ciertamente. Y hablando de Irán, el otro actor importante, ¿crees que en esta actitud que ha tenido Irán en todos estos acontecimientos tan repentinos, ha tenido algún peso el nuevo gobierno de Pezeshkian? Yo creo que la cuestión exterior de Rusia, de Irán, siendo importante que haya un presidente del gobierno como el Pezeshkian, más pro-occidental. Muchas veces decimos que es pro-occidental, pero no deberíamos meterlo o definirlo de esa manera. Pero sí que es proclive y tiene su gran leitmotiv de la política exterior en terminar con las sanciones. Es posible que en esas reuniones de Doha también hubiera aceptado eso a cambio de suavizar las sanciones, pero es verdad que yo entiendo que esto no sería así, puesto que uno de los grandes ejes en su quehacer internacional de Irán es el mantenimiento del eje de la resistencia. Hoy ha saltado por los aires y yo entiendo que Pezeshkian, por encima de su visión exterior para con Occidente, tienen por encima de eso su visión política de la defensa de los intereses de Irán, y parte de esos y en defensa de esos intereses es el mantenimiento del eje de resistencia. Pezeshkian no es parecido o igual, desde luego, a otros presidentes que le han antecedido, y yo no me decantaría por pensar que Pezeshkian ha aceptado dejar caer a Al-Assad. Es verdad que a lo mejor, y yo lo entiendo así, yo lo explico así, que Irán, sabiendo de la traición del propio ejército y viéndose que no podría Irán solo defender a la Siria de Bashar al-Assad, se hubieran quedado al margen, no ya tanto por unos intereses calculados de quedar bien con Occidente o tender la mano, que lo va a hacer constantemente Pezeshkian, sino porque militarmente no veía viable una defensa de Siria solo por los métodos militares iraníes. Necesitaba algo más, era la ayuda rusa, esa no ha llegado, que estaban allí, y por lo tanto Irán se ha visto un poco impotente de defender todo lo que venía. Y ahora, haciendo un poco de política ficción, ¿tú crees que Bashar al-Assad ha dado su último golpe o que ya está terminado o que por el contrario podría, ayudado por otros actores, levantar cabeza? ¿Crees que ya está todo dicho en este tema? No sabemos siquiera el paradero de Bashar al-Assad y es muy aventurado, lógicamente, pero estamos Lo sé, lo sé, haciendo... lo sé, lo sé, lo sé. Es una pregunta sin bola de cristal, ¿eh? O sea, simplemente que Sí. es una zona muy, muy,
difícil y, por lo tanto, es una pregunta complicada, pero no sé. Sí. La zona va a ser enormemente. Ahora ha empezado todo. Para algunos que sentimos a Siria dentro de nosotros, ha acabado Siria, pero la situación en Siria acaba de empezar. No sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si va a haber. Yo me decanto porque haya una guerra, se mantenga una guerra entre todas esas facciones, etnias y grupos tan diferentes. Se va a añorar una Siria unitaria, los enemigos de la Siria tradicional se estarán frotando las manos y van a instigar porque esa guerra continúe y se alargue lo máximo posible, pero al respecto de Al-Assad, yo creo que ha terminado su tiempo político. Al-Assad, si es que sigue vivo y se encuentra en Rusia o en algún sitio en donde pueda estar tranquilo, va a vivir el resto de su vida sin esperar mucho. Tendrían que cambiar las cosas, se tendría que dar una eclosión de un movimiento que quisiera unir toda Siria, seguramente, pero ya estamos hablando a muy largo plazo. Yo entiendo que esta cantonalización de Siria no va a durar mucho tiempo. Estoy hablando de 20 años, lógicamente. Algo parejo a lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en donde parcelado había un estado alawí, un estado druso, un estado suní. Llegó un momento que se entendió que todo era Siria y que se produjo aquel movimiento de insurrección que aglutinó a todas las fuerzas y creó la Siria moderna. Pero para eso quedan 20 años. Y de manera inmediata yo veo una guerra constante, un reconocimiento de Occidente, de ese Al-Qaeda que provoque Occidente un golpe de Estado o algo parecido e intente poner algún monigote, que eso se le da muy bien a Estados Unidos, que represente y que defienda sus intereses, pero Al-Assad, aun existiendo una república, un cantón alawí, que podría ser, y no lo descarto, en la costa, en torno a las bases rusas, no sería aceptable por ninguna de las partes que fuera Al-Assad quien representase a ese pequeño cantón alawí. Así que yo creo que políticamente Al-Assad poco tiene que decir. Si es que tiene algo que decir, porque no lo ha dicho en estos días, que era cuando tenía que hablar. Ya veremos qué es lo que sucede con Al-Assad, pero políticamente ya sus días han pasado. Entiendo. Querido Carlos, te quiero dar las gracias muy especialmente que hayas estado con nosotros hoy, que es un día duro, porque sé que llevas a Siria en tu corazón. Desde aquí, nuestros mejores deseos y pensamientos con el pueblo sirio que lo está pasando mal, especialmente con los cristianos y aquellas minorías que están siendo perseguidas por ese gobierno de bárbaros que se vislumbra. Y seguiremos este tema muy de cerca, de la mano de uno de los mejores expertos en Siria, que es Carlos Paz. Carlos, muchas gracias por haber querido estar en El Mundo por Montera. Y nada, señores, esperamos que les haya sido de utilidad y con esto puedan tener una idea más clara de lo que está pasando ahora mismo en Siria. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Señores, señores, gracias y les esperamos en una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.